Hola, hola, mi gente guapa. ¿Cómo están todos ustedes el día de hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para lo que les traigo porque hoy vamos a desatar la bomba. Si son como yo amantes de las novelas turcas y de esos romances que nos hacen suspirar, entonces se van a quedar pegados a la pantalla porque este vídeo es para ustedes. Prepárense porque vamos a hablar de la pareja del momento, esos dos que nos han robado el corazón a todos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, mis chismosos favoritos, vamos a indagar en ese romance que nos tuvo a todos al filo del asiento y que, aunque ya no estén juntos, sigue dando de qué hablar. Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo, vamos a desmenuzar su historia, desde los inicios, cuando solo eran dos compañeros de trabajo en la serie que los catapultó a la fama, hasta el momento en que sus miradas se cruzaron y la chispa encendió todo un volcán de emociones. Y no solo eso, vamos a explorar todos esos detalles que probablemente no conocías, esos secretos que se han guardado a voces y que hoy vamos a sacar a la luz. Así que pónganse cómodos, traigan sus palomitas o su bebida favorita, porque esto se va a poner bueno, muy bueno. Y antes de que sigamos avanzando, los invito a que se suscriban al canal, si aún no lo han hecho. Denle clic a ese botoncito rojo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de salseo y mucha información sobre sus celebridades favoritas. Ahora sí, comencemos. Vamos a retroceder un poco en el tiempo a los inicios de todo este furor. ¿Recuerdan cuando todos nos enamoramos de Senkalkam? Esa serie que nos hizo suspirar con las idas y venidas de Eda y Serkan, interpretados magistralmente por Hande y Kerem. Al principio nadie sospechaba lo que estaba a punto de suceder, pero la química entre ellos era innegable, saltando la pantalla y conquistando a millones de personas alrededor del mundo. Los fans comenzaron a especular, a crear teorías, a juntar cada mirada, cada sonrisa, cada pequeño detalle, y todo parecía indicar que lo que veíamos en la ficción, quizás, solo quizás, estaba traspasando al mundo real. El fenómeno Senkalkam fue un verdadero tsunami en el mundo del entretenimiento, y es que la serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que se extendió como pólvora por América Latina, España, e incluso llegó a países de habla inglesa, creando una legión de seguidores que se identificaron con la historia de amor entre Eda y Serkan. Los personajes tan bien construidos y tan bien interpretados, lograron traspasar la pantalla y se convirtieron en parte de la vida diaria de muchos de nosotros. Y por supuesto, la química entre Hande y Kerem fue el ingrediente secreto que hizo de esta serie algo tan especial. Y es que amigos, esa química no era solo actuación, se notaba en cada escena, en cada entrevista que daban juntos. Eran las miradas, los gestos, la manera en que se cuidaban el uno al otro. Era evidente que ahí había algo más. Y claro, los medios no se quedaron atrás, comenzaron a seguirlos a todos lados, a buscar cualquier pista que confirmara lo que todos ya sospechábamos, que Kerem y Hande eran más que compañeros de trabajo. Se decía que se quedaban hasta tarde grabando, que reían juntos en los descansos, que compartían comidas, que salían a cenar. Todos esos rumores, lejos de opacarse, cada vez se hacían más fuertes. Se generó una verdadera obsesión mediática por cada movimiento de Hande y Kerem. Los paparazzis los seguían a todas partes, los programas de chismes analizaban cada detalle de sus encuentros, y los fans se volvieron detectives, buscando pistas en cada publicación de redes sociales. Incluso las cuentas de fans se multiplicaron, creando comunidades virtuales donde se compartían fotos, vídeos, y todo tipo de especulaciones sobre su relación. La tensión era palpable y cada vez era más evidente que algo estaba a punto de estallar. Las entrevistas que daban juntos por su parte no hacían más que alimentar la llama de la especulación. Sus miradas cómplices, sus risas tímidas y sus respuestas evasivas solo confirmaban lo que todos ya sospechábamos, que entre ellos había algo más que una simple amistad. Pero lo que realmente desató la locura fue cuando por fin, confirmaron lo que ya era un secreto a voces te estaban saliendo. La bomba explotó. Las redes sociales colapsaron, las fans no cabían de alegría, las revistas y los programas de chismes no tenían de qué hablar más que de Anker, como los apodaron sus seguidores. Fue una locura total, un romance que parecía sacado de un cuento de hadas, pero que era muy real. Y de ahí en adelante se desató la euforia colectiva. Cada foto que compartían juntos se volvía viral, cada comentario que se dedicaban mutuamente en redes sociales era analizado hasta el cansancio. Se hicieron viajes juntos, se presentaban a eventos de la mano, se demostraban su amor públicamente. En fin, vivieron una relación de ensueño Q. UE enamoró a todo el mundo.
El anuncio oficial de su relación fue el equivalente a una explosión nuclear en el mundo del espectáculo. Los titulares de los periódicos y revistas de todo el mundo se inundaron con la noticia, y las redes sociales se convirtieron en un auténtico hervidero de comentarios. Los fans celebraron la confirmación de su romance como si se tratara de un evento histórico, y la etiqueta almohadilla Anker se convirtió en tendencia mundial. A partir de ese momento cada movimiento de Hande y Kerem fue seguido con lupa, y su relación se convirtió en un fenómeno global que trascendió las fronteras de Turquía. Los viajes que hicieron juntos, las fotos que compartían en sus redes sociales, y las declaraciones de amor que se dedicaban públicamente fueron el deleite de sus seguidores. Se convirtieron en la pareja del momento, en el modelo a seguir para muchos jóvenes que soñaban con un romance tan perfecto y apasionado como el de ellos. Y ahí es donde entra la llamada secreta, prepárense porque aquí viene lo jugoso. En medio de todo este torbellino de amor y atención mediática, se filtró una llamada entre Hande y Kerem que dejó a todos con la boca abierta. Imagínense una conversación privada entre ellos dos, donde se decían cosas que solo una pareja enamorada se diría. Todo un escándalo. Esa llamada fue como la cereza del pastel, la prueba irrefutable de que su amor era real y profundo, mucho más de lo que se veía en las redes sociales. Las fans se volvieron locas, la reprodujeron una y otra vez, analizándola al detalle, tratando de descifrar cada palabra, cada suspiro, cada risa. La filtración de esta llamada privada fue un auténtico terremoto para la pareja. Fue como si un pedazo de su intimidad hubiera sido arrancado y expuesto al mundo entero. Las reacciones de los fans fueron de todo tipo, desde la euforia y la alegría por escuchar las declaraciones de amor de Hande y Kerem, hasta la indignación y el enojo por la violación de su privacidad. La llamada se viralizó en cuestión de horas y se convirtió en un objeto de culto para los seguidores de la pareja. Se hicieron análisis exhaustivos de cada palabra, de cada tono de voz, de cada suspiro, tratando de encontrar pistas que confirmaran la profundidad de su amor. Los medios, por supuesto, no perdieron la oportunidad de explotar el escándalo y alimentaron aún más el morbo y la curiosidad del público. Ahora bien, el contenido de esa llamada, mis chismosos, fue el tema de conversación durante semanas. Se decía que se declaraban su amor, que se hacían promesas, que hablaban de sus sueños juntos, de sus planes a futuro. Algunos decían que era una conversación muy íntima, llena de ternura y complicidad, mientras que otros decían que era un poco cursi, pero en el buen sentido de la palabra. Lo cierto es que esa llamada puso de manifiesto la profunda conexión que existía entre ellos, esa chispa que era palpable no solo en las pantallas, sino también en su intimidad. Y eso, mis queridos, es lo que hizo que esta relación fuera tan especial y cautivadora. El contenido de la llamada, más allá de la polémica por su filtración, confirmó lo que muchos ya sospechaban, que el amor entre Hande y Kerem era real, profundo, y que iba mucho más allá de lo que se veía en la televisión. La conversación estaba cargada de ternura, de complicidad, de promesas de futuro, y de declaraciones de amor que hicieron suspirar a millones de fans en todo el mundo. Era evidente que se amaban con locura, que se complementaban a la perfección, y que estaban dispuestos a luchar por su relación. La llamada también demostró que a pesar de la presión mediática y la atención constante, Hande y Kerem eran personas normales, que se enamoraban, que reían, que soñaban, y que compartían momentos de intimidad como cualquier otra pareja. Pero como en toda historia, no todo es color de rosa, ¿verdad? A medida que su relación avanzaba, también comenzaron a surgir rumores de problemas, de discusiones, de celos. Los medios, siempre al acecho, no tardaron en especular sobre posibles crisis en la pareja, sobre posibles infidelidades, sobre posibles desacuerdos. Y así como un castillo de naipes, su relación comenzó a tambalearse. Las sonrisas comenzaron a desdibujarse, las demostraciones de afecto se hicieron menos frecuentes, y las apariciones juntos cada vez eran más escasas. Los rumores de separación ya eran incesantes. La presión mediática, las largas jornadas de trabajo, y las diferencias de personalidad comenzaron a pasar factura en la relación de Hande y Kerem. Los medios no tardaron en detectar los cambios en su comportamiento y en especular sobre posibles crisis en la pareja. Las apariciones públicas juntos se hicieron menos frecuentes, las fotos en redes sociales más escasas, y las demostraciones de afecto más tímidas. Los rumores de infidelidad también comenzaron a surgir, alimentados por la obsesión mediática y por la necesidad de los medios de encontrar un nuevo escándalo que explotar. El
Estillo de naipes que habían construido con tanto amor y pasión comenzó a desmoronarse poco a poco, y la posibilidad de una separación se hizo cada vez más latente. La magia que había envuelto su relación parecía desvanecerse, y la realidad comenzó a imponerse con toda su crudeza. Y llegó el momento que nadie quería, el momento en que confirmaron su separación. Sí, mis amigos, Anker llegó a su fin, como todo cuento de hadas que a veces no tienen un final feliz. La noticia dejó a todos con el corazón roto, a las fans desoladas, a los medios con mucho material para seguir especulando. Pero la verdad es que, como en toda relación, habían llegado a un punto en el que sus caminos debían separarse. Y aunque la separación fue dolorosa para todos, lo cierto es que dejaron una huella imborrable en el corazón de muchos. La confirmación de la ruptura fue un duro golpe para los fans de Anker, que habían depositado en ellos todas sus esperanzas de un amor perfecto y eterno. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de desilusión, y de rabia contra los medios y contra la pareja. Muchos se negaron a aceptar la realidad, e intentaron buscar explicaciones a la ruptura, alimentando teorías y rumores. Los medios, por supuesto, no perdieron la oportunidad de explotar el drama y de alimentar el morbo del público. La separación de Hande y Kerem se convirtió en la noticia del momento, y los programas de chismes no pararon de especular sobre los motivos de la ruptura y sobre los posibles futuros de cada uno de ellos. A pesar del dolor y la decepción, los fans de Anker siempre recordarán los momentos felices que vivieron juntos, el amor que se demostraron, y la magia que crearon en la pantalla. Su relación, aunque breve, dejó una huella imborrable en el corazón de muchos, y su historia siempre será recordada como una de las más apasionantes y mediáticas del mundo del espectáculo turco. Ahora bien, ¿qué es lo que no sabías de esta relación? Pues hay muchísimos detalles que quedaron ocultos tras bambalinas, que no salieron a la luz pública y que hoy, mis queridos chismosos, vamos a revelar. Por ejemplo, se decía que Hande y Kerem eran muy diferentes en sus personalidades, él era más extrovertido y ella más reservada, pero que esa diferencia era precisamente lo que los complementaba. Se decía que compartían un gran sentido del humor, que les encantaba hacer bromas y reír juntos, pero que también tenían sus momentos de seriedad y reflexión. También se decía que eran muy protectores el uno del otro, que se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, que eran sus fans número uno. A pesar de las apariencias, Hande y Kerem eran personas muy diferentes en cuanto a personalidad y temperamento. Él era extrovertido, carismático, y le encantaba estar en el centro de atención. Ella, en cambio, era más reservada, tímida, y prefería mantener un perfil bajo. Sin embargo, esa diferencia era precisamente lo que los atraía y complementaba mutuamente. Kerem admiraba la sensibilidad y la profundidad de Hande, mientras que ella se sentía atraída por su energía y su sentido del humor. Compartían un gran sentido de la camaradería, les encantaba gastarse bromas y reír juntos, pero también tenían sus momentos de reflexión y seriedad. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, eran sus fans número uno, y se protegían el uno al otro de las críticas y los ataques de los medios. La conexión que tenían iba mucho más allá del romance y su amistad era uno de los pilares fundamentales de su relación. Y otro detalle que muchos desconocían era la presión mediática que soportaban día a día. Estar en el ojo del huracán, con millones de personas pendientes de cada uno de sus movimientos, no era tarea fácil. Se decía que a veces se sentían abrumados por tanta atención, que necesitaban escapar del foco público y disfrutar de su privacidad. Y es que a pesar de todo el glamour y la fama, eran dos personas normales con sus propias inseguridades y miedos. Además, se rumoreó mucho sobre sus familias, sobre cómo aceptaban la relación, sobre si estaban de acuerdo o no con su noviazgo. Hubo momentos de mucha tensión familiar que no trascendieron a los medios, pero que afectaron la relación. La presión mediática fue uno de los factores que más desgastó la relación de Hande y Kerem. Estar constantemente en el ojo del huracán, con millones de personas pendientes de cada uno de sus movimientos, era una carga muy pesada para ambos. Se sentían abrumados por tanta atención, y necesitaban escapar del foco público para poder disfrutar de su privacidad y de su intimidad. Los paparazzis los seguían a todas partes, los programas de chismes analizaban cada detalle de su vida, y los fans les exigían constantemente explicaciones y demostraciones de amor. La presión mediática también afectó su relación con sus familias. Se rumoreó mucho sobre la opinión de sus padres sobre el noviazgo, y sobre las tensiones que generó la relación con algunos miembros de sus familias.
Estos problemas familiares, aunque no trascendieron a los medios, fueron una fuente de estrés y de conflicto para la pareja, y contribuyeron al desgaste de su relación. También se decía que el trabajo los absorbía por completo, que las largas jornadas de grabación y los viajes constantes les impedían pasar tiempo juntos de calidad. Y eso, como en cualquier relación, desgastó su vínculo poco a poco. Se dice que se amaban profundamente, pero que sus vidas estaban tomando rumbos diferentes. Y en lugar de seguir juntos por inercia, tomaron la difícil decisión de separarse y seguir adelante. Fue una decisión muy madura, pero no menos dolorosa para los fans. Las largas jornadas de trabajo en el set de grabación, los viajes constantes, y la presión de los compromisos profesionales hicieron que Andy y Kerem tuvieran cada vez menos tiempo para pasar juntos. El trabajo los absorbía por completo, y les impedía disfrutar de momentos de calidad en pareja. Este factor, unido a la presión mediática y a las diferencias de personalidad, hizo que su relación se desgastara poco a poco. A pesar de que se amaban profundamente, sus vidas estaban tomando rumbos diferentes, y sus prioridades habían cambiado. En lugar de seguir juntos por inercia, tomaron la difícil pero madura decisión de separarse y de seguir adelante por caminos diferentes. La ruptura, aunque dolorosa, fue vista por muchos como un ejemplo de madurez y de respeto mutuo. Otro detalle que pocos saben es que Andy y Kerem compartían muchos gustos en común, les encantaba la naturaleza, los animales, la música y el arte. Se dice que pasaban horas charlando sobre sus pasiones, que se inspiraban mutuamente, que eran sus mejores compañeros. Y es que más allá del romance existía una conexión muy profunda, una amistad verdadera que los unía. Y aunque ya no estén juntos como pareja, se espera que esa amistad perdure a lo largo del tiempo. O al menos, eso es lo que todos sus seguidores desean. A pesar de sus diferencias de personalidad, Andy y Kerem compartían muchos gustos en común. Les encantaba la naturaleza, los animales, la música y el arte. Pasaban horas charlando sobre sus pasiones, inspirándose mutuamente y compartiendo momentos de complicidad. Eran sus mejores compañeros y disfrutaban mucho de la compañía del otro. La conexión que tenían iba mucho más allá del romance y se basaba en una profunda amistad y en una admiración mutua. A pesar de que su relación amorosa llegó a su fin, muchos esperan que esa amistad perdure a lo largo del tiempo, y que sigan siendo amigos y compañeros en el mundo del espectáculo. Los fans de Anker se aferran a la idea de que aunque ya no sean pareja, siempre habrá una conexión especial entre ellos, y que su historia de amor siempre será recordada con cariño y admiración. También existieron rumores de celos, especialmente por parte de Andy, debido a la gran cantidad de fans femeninas que seguían a Kerem, y a sus coqueteos en el set con otras actrices. Esto, como en toda relación, generó conflictos y desacuerdos, que se fueron sumando a la presión del trabajo y a las diferencias de personalidad. Pero a pesar de todo esto, siempre se cuidaron mutuamente, se demostraban su amor y se apoyaban en sus momentos más difíciles. Y eso, amigos míos, es lo que hizo que su historia fuera tan especial y memorable. Los celos, como en cualquier relación de pareja, también jugaron un papel importante en la historia de Andy y Kerem. Se rumoreó mucho sobre los celos de Andy, debido a la gran cantidad de fans femeninas que seguían a Kerem, y a sus coqueteos en el set con otras actrices. Estos celos, aunque comprensibles, generaron conflictos y desacuerdos en la pareja, y se sumaron a la presión del trabajo y a las diferencias de personalidad. A pesar de todo esto, Andy y Kerem siempre se cuidaron mutuamente, se demostraron su amor en público y en privado, y se apoyaron en sus momentos más difíciles. Su historia, aunque tormentosa, siempre será recordada como una de las más especiales y memorables del mundo del espectáculo. La intensidad de su amor, la pasión que demostraron en cada momento, y la conexión que tenían traspasó las pantallas y llegó al corazón de millones de personas en todo el mundo. Y llegamos a la actualidad, donde Andy y Kerem han tomado caminos separados. Ambos han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales, pero siempre habrá un lugar especial en la memoria de todos para el romance que vivieron. Sus fans siempre recordarán con cariño los momentos felices que compartieron, las sonrisas, las miradas, las demostraciones de afecto que nos hicieron suspirar a todos. Y aunque ya no estén juntos, la magia de Anker seguirá viva en nuestros corazones. Hoy en día, Andy y Kerem han tomado caminos separados y han seguido adelante con sus vidas. Ambos han consolidado sus carreras profesionales, participando en nuevos proyectos y cosechando éxitos en el mundo del espectáculo. Andy ha seguido conquistando
al público con su belleza y su talento, mientras que Kerem continúa destacando por su carisma y su versatilidad. A pesar de la separación, el recuerdo del romance de Anker sigue vivo en la memoria de todos sus seguidores. Las fotos, los vídeos y los momentos felices que compartieron juntos siempre serán recordados con cariño y nostalgia. La magia que crearon en la pantalla, las miradas cómplices y las demostraciones de afecto que nos hicieron suspirar a todos permanecerán en nuestros corazones como un ejemplo de amor y pasión. Aunque su relación haya llegado a su fin, el legado de Anker siempre será una parte importante de la historia del espectáculo turco. La historia de Hande y Kerem es una lección de vida, una demostración de que el amor puede ser mágico y efímero a la vez. Es una prueba de que los cuentos de hadas a veces se terminan, pero que los recuerdos y las lecciones que nos dejan son para siempre. Y aunque a muchos nos hubiera gustado que su final fuera diferente, lo cierto es que lo que vivieron fue real, intenso y apasionado, y eso es lo que importa. La historia de Hande y Kerem es una lección de vida para todos nosotros. Nos enseña que el amor puede ser mágico e intenso, pero también efímero e impredecible. Nos demuestra que los cuentos de hadas a veces se terminan, y que no todas las historias de amor tienen un final feliz. Sin embargo, las experiencias vividas, los momentos compartidos y las lecciones aprendidas permanecen con nosotros para siempre. Aunque muchos hubiéramos deseado que su final fuera diferente, lo cierto es que lo que vivieron fue real, intenso y apasionado, y eso es lo que importa. Su historia nos recuerda que el amor, en todas sus formas y manifestaciones, siempre será una fuerza poderosa que nos transforma y nos marca para siempre. La relación de Anker fue un torbellino de emociones, un viaje inolvidable que nos hizo soñar y suspirar, y que siempre recordaremos con cariño y nostalgia. Ahora que ya hemos recorrido este viaje por su historia, quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final. Hemos desmenuzado su romance, revelado detalles que no conocían, y hemos revivido esa magia que nos cautivó a todos. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este vídeo, y que hayan quedado satisfechos con toda la información que les he compartido. Ahora me gustaría que me contaran en los comentarios qué les pareció este vídeo, qué les sorprendió más de la relación de Hande y Kerem, o si tienen alguna otra información que quieran compartir con todos nosotros. Los leo con mucho gusto. Hemos llegado al final de este viaje por la historia de Hande y Kerem. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este vídeo, y que hayan quedado satisfechos con toda la información que les he compartido. Hemos desmenuzado su romance, revelado detalles que no conocían, y revivido esa magia que nos cautivó a todos. Les agradezco de corazón por quedarse hasta el final y por su apoyo constante. Ahora me gustaría leer sus comentarios, saber qué les pareció este vídeo, qué les sorprendió más de la relación de Hande y Kerem, o si tienen alguna otra información que quieran compartir con todos nosotros. Sus comentarios son muy valiosos para mí, y los leo con mucho gusto. Y antes de despedirme los invito una vez más a que se suscriban al canal, si aún no lo han hecho. Denle clic a ese botoncito rojo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de salseo y mucha información sobre sus celebridades favoritas. Y por supuesto, no se olviden de dejar su like, de compartir este vídeo con todos sus amigos y familiares, porque esto hay que difundirlo por todas partes. Y recuerden que aquí estamos nosotros para mantenerlos al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, con mucha información, mucho humor y mucho cariño. Así que, nos vemos en el próximo vídeo. Los quiero mucho. Hasta la próxima. No olviden suscribirse al canal, si aún no lo han hecho, darle clic al botón rojo y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. También les invito a dejar su like, a compartir este vídeo con todos sus amigos y familiares, porque esta información tiene que llegar a todos los rincones del mundo. Recuerden que en este canal siempre encontrarán los mejores chismes, las mejores noticias, y la información más completa del mundo del espectáculo. Estamos aquí para mantenerlos al tanto de todo lo que pasa con sus celebridades favoritas, siempre con mucho humor y mucho cariño. Los espero en el próximo vídeo. Los quiero mucho. Hasta la próxima.